Buenas tardes, hoy es 9 de marzo, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y me esperé a que pasara ese día para hablar de algunos otros temas, como el que quiero tratar hoy con ustedes, porque yo me pregunto, ¿cuál es el compromiso que los diferentes diarios de México tienen con el presidente de la República? Y hago esta pregunta porque si bien es una constante en la agresión de López Obrador contra un periódico, contra otro periódico, contra el Reforma, contra el Excelsior, contra diferentes revistas, contra diferentes periodistas, etc. Pero la verdad es que yo me pregunto, ¿cuál es el compromiso real que los periódicos tienen con el presidente o con la presidencia de la República? Simplemente por lo siguiente. Estaba leyendo hoy en la mañana el Reforma, que en su primera página el título es Embiste AMLO al Poder Judicial. Aquí está. ¿Por qué el Reforma, que tiene toda una columna dedicada a la mañanera, que de hecho se llama la columna, ahorita les digo porque está en la página 6, se llama Ahórrate 2 horas 47 minutos en la mañanera entre líneas, supuestamente 3 minutos. Entonces, si ya nos dan un resumen de la mañanera, ¿por qué destaca lo que el señor habla en la mañanera? Sobre todo en contra, insisto, de una persona que por las razones que todos conocemos llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de este país. Ahora resulta que ya no es nada más contra ella, sino contra todos los ministros, y él asevera en el artículo de la primera página, de la portada, digamos, del periódico, que los ministros tienen su guardadito. Lamentablemente, lo que el señor dice, que además con toda la mala intención del mundo, es con toda una segunda intención, supongo yo, porque el guardadito no lo tienen los ministros. El guardadito, si es que existe, lo tiene la institución como tal. Pero si él se expresa de esa forma, el mensaje que recibe el mexicano que lo escucha, que cada vez son menos, le queda la impresión de que los ministros de la Suprema Corte son gente indecente, deshonesta y obviamente, utilicemos el término de moda en este sexenio, corrupta. Lo mismo en ese artículo de la primera página habla del Tribunal Electoral, de toda una serie de elementos, alegando, y además en ese artículo se supone que López Obrador le da instrucciones al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, que averigüe y que informe al INAI sobre los fideicomisos que mantiene el INE en este caso, que probablemente también la Suprema Corte mantiene, etc. Primero, yo ahorita no me tomé la molestia de averiguar qué quiere decir un fideicomiso, porque saben que me gusta explicar las palabras, pero hay fideicomisos en cada una de las instituciones del gobierno. Esos fideicomisos tienen recursos económicos que para algo están ahí, no por capricho del que dirige la institución, sino porque así establecido, insisto, en las leyes. Entonces, como que no se vale, por un lado, que se diga que son autónomos los periódicos y que aparentemente López Obrador ataque a tal o cual periódico, cuando me da la impresión en el fondo de que todo está fríamente calculado,
fríamente arreglado y que aquí nos llevamos todos, nos vamos con la finta, de que de veras los periodistas son independientes, de que de veras Reforma puede decir lo que se le dé la gana, el Excelsior lo mismo, etc. La verdad es que es increíble lo que estamos viviendo todos los días y que lamentablemente parece ser que lo que dijo Michel Foucault en el siglo pasado, en los años 80, es verdad ahora en el 2023. Y lo repito como lo repetí muchas veces en las posibilidades que tuve de hablar. Él sostenía dos cosas. Primero, que la manera en que el gobierno controla a las masas es a través del miedo y que el instrumento que tiene estos gobiernos para manejar a las masas son los medios de comunicación. Esto quiere decir, el que lee el periódico, que es un medio de comunicación, y que además considera que lo que está publicado en el periódico es cierto, se muere las uñas de miedo de, híjole, ¿qué va a pasar? Porque le están diciendo. La otra aseveración que hizo Michel Foucault es que los gobiernos fomentan la delincuencia para que luego tengan la justificante de que para controlar esa ausencia de seguridad y de derecho tengan que utilizar la fuerza de la policía, en este caso la Guardia Nacional, los militares, etc. Y que es por eso, sostenía él, que los medios de comunicación que son cómplices de los gobiernos, siempre lo que publican, tanto prensa, televisión y ahora las redes, lo que publican es puras noticias terribles. Haciendo un análisis de lo que se comenta en los noticieros es a quién secuestraron, a quién mataron, qué lugares se inundaron con cuántos muertos, quién puso una bomba, etcétera, etcétera. Y si acaso por ahí perdidito aparece una noticia positiva, como por ejemplo que una maratonista de Tarahumara ganó el primer lugar en algún maratón europeo. Y por otro lado, también en la Reforma hay una columna donde se presenta la opinión de diferentes mexicanos con respecto a toda una serie de cosas, básicamente sobre lo que sucede en México o lo que se dice en la mañanera. Y, por ejemplo, hoy hubo dos artículos en esta columna de opinión que me llamaron la atención. Una en donde se juzga a la presidenta de la Suprema Corte, a la licenciada Piña, por las palabras que dirigió en los últimos días, donde le pide a los jueces prudencia, pero que no sean cobardes. Y entonces se preguntan, ¿cobardes por qué? ¿A quién le tienen miedo? Juzgando y además diciendo lo que, según estas personas que escriben, la presidenta debe decir. Porque ahora resulta que todos los mexicanos somos todólogos. De todos sabemos y por eso opinamos. Yo reitero aquí lo que he dicho en diferentes ocasiones. Es muy difícil ponernos en el zapato de otros como para juzgar. Y es muy difícil también entender cuáles son los compromisos que cada quien tiene adquirido para seguir viviendo en las condiciones que se están, y ciertamente porque cada uno tiene un precio. Algunos lo tienen muy altos, algunos no tenemos precio y me incluyo, y me queda nada más la zozobra, la tristeza otra vez de ver que no hay manera de que corrijamos el camino, de que cambiemos una actitud ya deformada y enferma del sistema, y que logremos la tranquilidad de todos los mexicanos que la merecemos, y que en un futuro no muy lejano tengamos un buen gobierno que nos lleve nuevamente hacia el desarrollo. Gracias, nos vemos pronto.